Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes, transmitiendo para ustedes por la 104.1 FM. Este programa se encuentra ya pregrabado, dado las fechas, las festividades que muchas personas y la temporada de vacaciones que muchas personas se toman ahorita al finalizar el año. Nosotros estamos grabando desde las cabinas de Leven Radio, que es la emisora online de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión, y grabando para ustedes para la 104.1 FM, que también vamos a montar en nuestro canal de YouTube. Las personas que deseen seguir la transmisión, el video que está montado en YouTube, para que lo puedan escuchar con más tranquilidad, con más confianza, una y otra vez. Cabe recordarles que no estamos en vivo. Las preguntas que tengan durante el programa, de todos modos nos las pueden escribir. No estamos en vivo para responderlas durante la emisión, pero nos pueden escribir al 317-210-0419 y 310-436-9254. De igual manera estamos pendientes de nuestras redes sociales, Aprendiendo Biblia, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en la página web aprendiendobiblia.com, para que ustedes puedan contactarse de manera fácil con nosotros. Entonces, vamos a desarrollar este programa de preguntas y respuestas. Ustedes saben que los sábados en la mañana de 8 a 9:30 de la mañana estamos desarrollando preguntas y respuestas para darle esas respuestas a muchos oyentes que nos escriben. Todas las preguntas siempre se apuntan en un banco de preguntas para que ustedes pues tengan esto presente y de todos modos puedan entender que sí las vamos respondiendo, algunas por interno y otras en programas en directo como hoy. Vamos a saludar al equipo de trabajo entonces para que empecemos esta conversación, que escuchemos al Espíritu Santo y miremos cuál es la pregunta de esta mañana. Paula, ¿cómo te encuentras? Bienvenida. Muy buenas tardes, así es. Un saludo para todos nuestros queridos oyentes. Deseo que se encuentren muy bien el día de hoy, que disfrutemos de este programa, de estas preguntas que sé que a muchos les va a interesar, porque muchos oyentes tienen esa misma inquietud. Muy buenos días, doctora Vivi. Muy buenos días. Ya como Mauricio les dijo, estamos pregrabando para el sábado 28. A veces tenemos problemas, no tanto problemas, las instalaciones están en vacaciones, entonces lo estamos pasando no en directo como siempre lo hacemos, sino en este programa. A veces sentimos un poquito de deficiencia en el sentido de que no tenemos la comunicación en directo, pero nos pueden todos escribir, y aún hasta en el momento en que lo vean, ¿no? Y lo oigan, no necesariamente el sábado 28, si lo ven después, también nos pueden escribir a los teléfonos que les dio. Esos son los teléfonos de la corporación, y por lo regular lo atienden o Paula o Albanuri, y entonces ya les damos la respuesta por el interno, o nos pueden llamar directamente por el teléfono, pero de estos dos teléfonos, no los teléfonos de la emisora, porque nosotros no estamos ahí, y en los otros horarios de la emisora. La emisora, la 104.1, tiene su programación aparte de nosotros. Nosotros nada más tenemos el espacio de los sábados de 8 a 9:30. Nos han mandado varias preguntas, muchas de las preguntas las contestamos por el interno, pero algunas preguntas no tenemos los teléfonos ni los correos de las personas que nos hacen la pregunta, porque llaman directamente a la emisora. Entonces a veces tenemos esa dificultad. No llamen directamente a la emisora, aunque pueden llamar, pero durante el programa, porque entonces ya les podemos preguntar a ustedes su teléfono de ustedes o el correo, para que les podamos contestar. Entonces las preguntas que estamos tomando ahora son las que hicieron en el momento por Facebook, y por la transmisión. Las hacen por redes, por llamadas telefónicas, por chat. Pero precisamente las que hicieron a los teléfonos de las del interno, las contestamos a los que hacen a nuestros teléfonos, porque nos queda grabado la persona que nos escribió.
Pero aquí hemos seleccionado algunas preguntas que teníamos ahí sobre la agenda y vamos a aprovechar para hacer este programa de preguntas y respuestas. Entonces, una de las preguntas que nos hicieron hace días se las va a decir Mauricio. Sí, una persona está interesada en comprender de manera objetiva a qué se refiere está la expresión que lo hirió en el calcañar. Él pregunta si esta expresión se refiere a que es la iglesia o a qué se refiere con que lo hirió en el calcañar. Muchas veces primero quiero hacerles una aclaración. Muchas veces las personas preguntan a partir de alguna enseñanza de algún sitio, puede ser de un predicador, de una persona, o de todas estas páginas que aparecen de pronto en Google, o de alguna doctrina, o de alguna de las diferentes iglesias que hay que se ocupan o de enseñar o de predicar. Y realmente a veces es muy engorroso, como se dice, ir a controvertir ya una enseñanza que tiene la persona y creyendo esta persona que esa enseñanza procede de la Biblia y del texto bíblico. Por eso yo siempre aprovecho cualquier circunstancia para decirle que lean y que lean ustedes de primera mano el texto y que puedan y todo completo, porque ya como han ido nuestros oyentes y ustedes como oyentes y aún el que está nuevo, por primera vez nosotros utilizamos todo el texto, porque todo el texto es una unidad, desde Génesis a Apocalipsis, en donde el Espíritu Santo, que es el autor del texto, nos explica los diferentes temas y las preguntas que pueden salir. Nosotros no contestamos preguntas que no estén resueltas y no sea de la lectura del texto llamado la Biblia. No, que yo lo oí en tal predicación, yo lo oí de tal persona, yo lo leí en tal libro, que es un comentario que a mí me parece muy acertado, y entonces muchas veces hay la total imposibilidad de uno, a la luz del texto bíblico, contestarles una pregunta que no está en el texto bíblico, que no surge, y hay unos temas que no son tratados en el texto bíblico, y entonces uno no puede estar interpretando y haciendo conexiones. De la misma pregunta me sale este comentario, porque mire que lo relaciona inmediatamente, hace la pregunta haciendo una relación, y que si se relaciona con la iglesia. Entonces a eso a mí me da a pensar que de pronto leyó, escuchó alguna enseñanza que les estaba relacionando con eso, porque cuando uno no sabe o pregunta no tiene que hacer estas relaciones porque no sabe. Entonces de alguna parte nuestro querido oyente que hizo la pregunta escuchó o leyó o le enseñaron que tenía que ver. Entonces lo primero, ustedes saben que arreglar una cosa sale más gravoso que empezar por lo original. Reconstruir una casa es más complicado que construir una casa, porque primero hay que tumbar y después levantar, y muchas veces en esa tumbada se daña el terreno, entonces hay que arreglar otra vez el terreno, y entonces como les pasó aquí a nuestros amigos que están arreglando la carretera, la calle por donde está esta sede, y entonces para reconstruir o arreglar o reparar, y entonces consideraron que si no era reparación de la malla asfáltica o como se llame la calle en términos técnicos, les iba a llevar por más largo 2 meses, pero ya van a cumplir 5 meses, por lo que se encontraron en esa reconstrucción. Y hablaba con una amiga ingeniera civil y me decía, no, Vilma, es que el estado del terreno
el estado del terreno, porque ese terreno, la carretera se estaba hundiendo, porque el terreno estaba contaminado, húmedo, se habían reventado tubos internos de la carretera, de agua, de alcantarillado, y el solo agua era un lodo lo que ellos encontraron. No encontraron tierra firme, y como se habían reventado también tubos de alcantarillado, entonces estaba contaminado el terreno. Entonces, eso no lo sabían sino hasta que destaparon. Entonces tuvieron que parar, hacer otro sí al contrato, mostrar fotos, hacer una investigación y un análisis al terreno. Ese terreno no servía, se iba a seguir hundiendo, y por eso se estaba hundiendo y requebrando la carretera. Entonces figúrense todo lo que tuvieron que hacer: sacar toda la tierra, sacar casi más de 1 metro de tierra que estaba húmeda y estaba contaminada. Entonces esa es otra cosa: sacar toda esa tierra y rellenar de nuevo. Todavía están rellenando, ¿comprende? Compactar ese relleno. Entonces mire lo que implicó una reparación, una reconstrucción. Entonces así sucede también con el conocimiento de cualquier área. Si usted tiene un conocimiento contrario o no acorde, o una información falsa, sacar esa información falsa para implantar la verdad, por eso es tan peligroso y tan desgastador ante una mentira sacar la verdad, porque primero tenemos que destruir la mentira, ¿comprende? Y entonces después mostrar la verdad, o cuando uno escribe, borrar y escribir, ¿comprende? Es sumamente, no tiene nada que ver con la iglesia. Y entonces vamos a leer, y le hemos dicho de que siempre tenemos que leer el contexto, y que no demos una explicación ni un conocimiento lo saquemos por versículos, ni lo saquemos por palabras y por frases de un versículo. Tenemos que saber el contexto de lo que está hablando, de la situación en que está pasando y de qué está hablando. Y si en otra parte nos explica, este mismo Espíritu Santo nos explica a qué se estaba refiriendo cuando dijo esto. Entonces vamos a leer el capítulo 3, mínimo el capítulo 3, pero tendríamos que irnos primero al capítulo 2, 16 y 17 de Génesis. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora nos pasamos al 3, y ahora vamos a ver varias cositas ahí, que 3:1, que nos van llevando a entender este versículo que que nos está preguntando el oyente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto. Miren que aquí habla que la serpiente, ahora mismo no vamos a hablar por qué Adán y Eva podían dialogar con una serpiente, ¿comprende? Pero vamos a partir de que una serpiente les está dialogando con Adán y Eva. Pero entonces vamos a ir sin pasar Génesis, vamos a ir a Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis, no lo había listado, entonces en Apocalipsis 12, 9. Espera un momentico, pues que lo busquen y lo puedan encontrar. Apocalipsis 12, 9.
y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces mire que, ¿dónde encontramos? En Apocalipsis la respuesta de quién es esta serpiente. ¿De quién es esta serpiente? Y aquí vemos que el Espíritu Santo nos está diciendo en Apocalipsis que esta serpiente antigua, ellos están dialogando con Satanás. Satanás fue el que empezó la conversación, pero es que la Biblia dice en el 3.1 que es con una serpiente. Recuerden que Satanás es de naturaleza espiritual. Él es un querubín y su naturaleza es espiritual. Y aquí le aprovecho y les hago un paréntesis. Satanás no tiene naturaleza humana, ni de animal, no tiene cuernos, no tiene cola. Eso que nosotros imaginamos como Satanás no es Satanás, porque Satanás no tiene Estructura material. no tiene componente material en su naturaleza. Pero los espíritus, todos los espíritus, tienen la capacidad de introducirse en la materia. Entonces él tenía la capacidad de meterse en una serpiente. Ahora, todos los animales, incluyendo la serpiente, ¿por qué Adán y Eva no se extrañaron? ¿Y por qué Satanás pudo hacer eso? De introducirse en una serpiente y hacer un diálogo. No sabemos en qué idioma estaban hablando, pero estaban dialogando. Entonces, de meterse en un diálogo con Adán y Eva. ¿Por qué? Porque los espíritus primero se pueden introducir en la materia. O sea que Satanás se introdujo en una serpiente. Pero también en ese momento que tienen vida Adán y Eva, y la tierra y todos los animales y todos los componentes de la tierra no estaban ni malditos por Dios, ni habían sido sancionados, ni habían recibido ninguna carga, toda la creación en ese momento. Entonces había comunicación hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nosotros tenemos comunicación y los animales tienen comunicación con nosotros. Y dialogamos. Y ellos nos entienden y nosotros los entendemos. ¿No? Aquí tengo en la serie una gatica que se llama Mía. ¿No? Y ella todos los días a las 7:30 de la mañana comienza con unos alaridos. Unos alaridos. Yo al principio no sabía qué era y el celador interno, yo le preguntaba qué le pasa, tiene cólico, está muriendo, alguien la está atacando, qué es lo que le pasa a Mía. Y me decía don Omar, que es el nombre del celador, me decía don Omar, no doctora, es que ella a las 7:30 hay que abrirle la puerta del patio. Porque ella sus necesidades los hace en el patio. Tiene el arenero aquí adentro, pero ella lo usa de noche. Pero a las 7 los baños, sí. Es el baño. Pero a las 7:30 ella sale. Y entonces si ve la reja del patio con candado, ve que está con candado, bien, comienza esos gritos. ¿No? Y hay que abrirle la puerta porque no descansa. Pero ya en este momento, ya yo me asustaba cuando oía los maullidos de esta gatica, pero ya yo sé. Entonces me paro de donde esté a abrirle la puerta, porque yo sé qué es lo que está ella chillando y qué es lo que está diciendo. Eso es una conversación. Eso es un mutuo dialogar y conocer. O sea que ella ahí en esos aullidos está diciendo, me abren la puerta, porque es que voy a ir al baño. Entonces, pero aquí fue más directo. En ese momento se dialogaba más formalmente. Fue más relación con los animales y con la naturaleza. Y con la naturaleza, toda. Porque toda el ser humano estaba... tenía más comprensión de cómo todo estaba creado para el servicio del ser humano. Es que la tierra fue creada para el servicio del ser humano y pensando en todas las necesidades del ser humano. Y había una armonía y había una comunicación
y había una interacción con toda la creación, con el agua, con los ríos, con la montaña, con el agua, con el aire. Había una interacción porque no se había degradado. Primero no había muerto el ser humano. Obviamente, que aquí también ahora vamos a hablar de la diferencia entre vida y existencia, que son dos cosas muy diferentes. Pero de entrada aquí, ya sabiendo que están hablando es con Satanás, ¿no? Podemos seguir leyendo. Y viene Satanás, por medio de la serpiente, le dice, con que Dios os ha dicho en el 3.1. Ahorita que tú mencionaste que él era un querubín, eso estaba en Ezequiel. En Ezequiel. En Ezequiel, en el 28. 28, 14, para el que lo quiera buscar y leer. Confirmas, ¿comprende? Entonces... Con que Dios os ha dicho... Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta es una mentira. Y muchas personas no se dan cuenta de que es una mentira. Porque eso no fue lo que dijo Dios. Eso no fue lo que dijo Dios. Y es muy sutil la mentira. Es que la mentira es muy sutil. O muy sutil, comprende. Uno tiene que conocer la verdad para saber la mentira. Y la mayoría de las personas hacen lo contrario. Primero conocen la mentira y después quieren conocer la verdad. Así no funciona. Uno primero tiene que conocer la verdad y conociendo la verdad uno se da cuenta lo que es mentira. Pero la mayoría de los seres humanos conocen primero la mentira. Hay algunos que me dicen, no, yo voy a recorrer todas las doctrinas. Y después que recorra todas las doctrinas, decido cuál es la verdad. No se puede. No se puede. Y así hacen muchas personas. Y muchas personas confrontan la mentira que traen cuando comienzan a leer la Biblia y dicen, ¡ah! ¿Y entonces quién está diciendo la verdad? Porque el conocimiento que yo tengo no es así. Y entonces comienzan a comparar la mentira con la verdad. Y juntan muchas mentiras dizque para conocer la verdad. Eso es imposible. A través de la mentira no se conoce la verdad. Es a través de la verdad que se reconoce la mentira. Entonces primero tengo que saber la verdad para reconocer la mentira. No buscar todas las mentiras para concluir la verdad. Es imposible. Usted termina concluyendo mentira. Si usted arranca por la mentira, termina en mentira. Si usted arranca con la verdad, puede reconocer la mentira y acabar con la mentira. Eso no es lo que hace. Pero será también por la distorsión del ser humano con respecto a desde que murió. Desde que murió. ¿No es? Pero miren que aquí Satanás está mintiendo. O sea, porque al ser humano le gusta mucho la mentira. Y Eva la reconoció. Es importante. En ese momento Eva reconoció que le estaba mintiendo. Y Satanás viene y le dice, con que Dios les dijo, ¿comprende? No comeréis de ningún árbol del huerto. Pero mira lo que dice el 16, que fue lo que dijo el Señor. Él no les dijo eso. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. ¿Comprende? O sea, de uno específico. De uno específico. Y inmediatamente él les dijo que de todo árbol del huerto podían comer. Y Satanás llega con la mentira, y miren la mentira, santos, con que les dijo que no comáis de ningún árbol. Figúrense, esa es mentira. Pero Adán y Eva sabían la verdad, y Eva sabía la verdad. Inmediatamente Eva lo corrigió con la verdad. Pero Eva, como se expuso, y eso es lo que les estoy diciendo, no se expongan a la mentira. Porque si uno se expone a la mentira, termina en mentira. No hay forma. Eva lo corrigió, y corrigió la mentira con la verdad. Pero mintió. Se dejó embadurnar. Porque miren esto tan importante. Miren esto tan importante. En el 3, en el 2, la mujer le responde a Satanás, que ya sabemos que está hablando con Satanás. Y la mujer respondió, sigue, el 2. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Le corrigió, comprende, le corrigió.
¿no? Pero mire seguidamente lo que dice Eva, por exponerse a la mentira, terminó en mentira. Vea, una persona que está en la mentira, es tan difícil sacarla de la mentira, porque esa persona aceptó la mentira como verdad, está grabada como verdad, y es muy difícil. Por eso la mentira no se puede corregir. La mentira se reconoce si yo conozco la verdad. Pero cuando me expongo a una mentira, la mentira me envuelve. Y termino yo diciendo, miren cómo termina Eva mintiendo en el 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Mire lo que está diciendo. Que no, Dios dijo del fruto del árbol que está en medio del huerto. Volvamos al 16. Dios dijo eso. Dios dijo eso. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Más. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios no dijo que estaba en medio del huerto. Miren que ya Eva le añadió algo que Dios no dijo. Y está diciendo que Dios lo dijo. Ya es una mentira. ¿Sí me explico? ¿Lo agarran? ¿No es? Pero la mentira no está es en que... porque es que Eva sigue diciendo, no comeréis de él ni le tocaréis. Por Dios eso, no ya, le dijo que ya lo arrancó, tocara. es que arrancó nomás cuando le añadió que Dios había dicho que estaba en medio del huerto. Podía ser que estuviera en medio del huerto, pero Dios no dijo el que está en medio del huerto. No lo dijo. Es muy diferente. Podía estar en el medio del huerto, y deduzco yo que estaba en medio del huerto. Pero no lo dijo, de pronto se los mostró. Eso es muy diferente. A veces nosotros creemos que añadirle a algo lo que la persona no dijo, diciendo lo dijo, ya es una mentira. ¿Es una mentira en qué sentido? ¿Es una mentira en qué sentido? Que no lo dijo. No lo dijo. Y ya, como se enredó con la mentira, porque se puso a la mentira, aunque la corrigió, uno corregir una mentira se enreda con la mentira. ¿No? Entonces ya se enredó, y lo que dice aquí Mauricio, que siguió leyendo. Entonces miren lo que siguió diciendo, que tampoco lo dijo Dios. No comeréis de él ni le tocaréis. Ya le añadió otra cosa, ni le tocaréis. Eso tampoco lo dijo. ¿Por qué? La Eva dedujo, ay, si no lo puedo comer, entonces no lo toco. Pero eso es lo que ella está pensando, no lo que dijo Dios. ¿No es? Eso, en medio del huerto, y no lo tocaréis, ya es invención de Eva. Ya no lo dijo Dios. Entonces, de ahí para adelante ya esto está, como digo yo, prostituido, mijito. Ya esto ya. ¿Comprende? Y miren lo que provocó esta mentira. Sigamos leyendo. Miren lo que provocó esta mentira. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí ya otra vez, ya es abiertamente en contradicción con Dios. Dios había dicho, moriréis. Y aquí Satanás viene y le dice, no, eso es mentira. No moriréis. Miren cómo se fue enredando la cosa. Sí, en la medida que se fue hablando, la se mentira, fue complicando más. y diciendo mentiras y metiendo mentiras, se fue enredando la cosa. Pero claramente que hay una intención de... Claro. Pero sí que lo interesante me parece a mí lo que es que la mentira hace daño. Sabemos que Satanás, en este caso, a través de la serpiente, él estaba directo para hacer daño, ¿cierto? Eso lo sabemos. Pero a mí lo que me impresiona de aquí es lo que se está viendo, es cómo Eva, que no estaba diciendo mentiras, ni estaba interesada en decir mentiras porque tenía muy clara la situación, se fue enredando, o sea, porque ella dijo que estaba en el medio, luego fue cediendo ante lo que él estaba explicando. Eso es lo que me parece, porque normalmente uno dice, no, pero si la persona está haciendo mentiras y yo sé que es una mentira, no hay ningún problema, yo sé cuál es la verdad. Que es lo que me parece a mí muy, muy interesante, lo que ella dice, cuando yo me expongo a una mentira, o me expongo a una persona que me está diciendo mentiras, yo termino
dejándome involucrar por esa situación y enredándome o digamos cediendo ante muchas situaciones. ¿Qué pasa? No, diciéndole a Ángela ahí que está sumamente cansada, tomate un agüita o échate agua en la cara. Entonces, Las personas que nos colaboran del equipo, entonces que está manejando allá los equipos, está sumamente cansada. con un cafecito se despierta, un cafecito bien fuertecito. Entonces eso es lo que me parece muy, muy interesante, porque realmente sabemos que la motivación y la intención de Satanás desde el principio era engañar, era mentir, pero fue y hacer que ellos cómo desobedecieran. se dio Eva ante ella conociendo la verdad. Muchas veces yo les he enseñado y yo les he dicho que muchas veces no somos engañados. Nosotros mismos permitimos que nos engañen. Cuando permitimos y aceptamos una mentira, sabiendo que nos está mintiendo, ¿no es? Y nos dejamos involucrar y tratamos, mucha gente me dice, Vilma, que tú dijiste eso, entonces que la persona viene en tu cara a decirte y a corregirte que tú lo dijiste. Vea, si esta persona, si está diciendo una mentira, nunca va a reconocer que mintió. Entonces, ese careo, ¿qué necesidad hay de ese careo? No hay necesidad porque en la misma cara sigue mintiendo. ¿Quién dijo que un mentiroso va a reconocer, por mucho que tú le diga la verdad? Pero es mentiroso, ¿cómo va a decir la verdad? Seguirá diciendo mentiras. Y en la O sea, que es mentiroso no se va a reivindicar de que a decir la verdad. que dijo una mentira. No. Si es mentiroso. Y si es consciente que está diciendo una mentira. Así sepa que uno lo tiene descubierto. No, él todo el tiempo tratará de cubrirse. De que tú no lo confrontes con la verdad. Entonces, que ese careo que te voy a traer la persona para que te... No. Eso es uno exponerse a uno enredarse. Porque él le seguirá diciendo mentiras y entonces uno seguirá diciendo y ahí le embarra a uno. Termina uno, así como terminó Eva, envuelto en la mentira. ¿No es? Envuelto en la mentira. ¿No es? La verdad es esta y hasta luego y mucho gusto. ¿No es? Dios no lo dijo y punto. Ella se tenía que haber quedado ahí. Dios no lo dijo. Eso no fue lo que dijo Dios. Y vuelta para atrás. ¿Qué tenía que ponerse a hablar con un mentiroso? Que obviamente ella cantó que le estaba mintiendo. Porque lo corrigió. Pero corregir a un mentiroso, él no va a aceptar que mintió. Y sigue diciendo mentiras. ¿No es? Y ya se involucró en la mentira y ya Satanás se dio cuenta de eso. Picó el anzuelo. Satanás se dio cuenta de eso. Picó el anzuelo. Ya también mintió. Y ya le manda el sablazo con la última, que ya esta no pudo revirar, que ya esta ya estaba enredada en la mentira, cuando le dice, no moriréis. Figúrese, trató de mentiroso a Dios. Ya este es un golpe terrible. Ya le dijo a Eva que Dios le había mentido, que Dios sí le había dicho, moriréis, pero es que él está diciendo, es que no moriréis. Miren que aquí ya Satanás no sale con que Dios les dijo, como cuando comenzó la conversación, con que Dios les dijo que, y les dijo la mentira, que no comáis de todo árbol. Aquí ya no dice que Dios les dijo. Aquí ya le dice, eso es mentira, que van a morir. Dios les está mintiendo. Y que Dios les está mintiendo con conocimiento. Porque mire lo que sabía Dios, que por eso los amenazó, les mintió, diciendo que iban a morir. Y Satanás les diciendo, eso que les dijo Dios es una mentira. Mire. Eso es lo que en esa frase. O sea, lo que se ve en esa frase. No moriréis. Y Dios dijo moriréis. Ve que él no discute que Dios dijo moriréis. No. Dios dijo moriréis, pero les mintió porque es que no van a morir. Si ustedes comen, no van a morir. Y entonces ya Eva recibe, nos mintió. Y miren lo que le sigue diciendo. Les mintió. Dios les mintió.
¿Por qué? ¿Por qué les mintió Dios? Mira lo que dice ahí. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, Sí, sabiendo el bien y el mal. les mintió con alevosía. Los amenazó con una mentira, pero por una actitud de Dios, que Dios dice que sabía que comiendo de ese árbol se volverían Dios. Así hay muchas doctrinas, que el ser humano, desobedeciendo, inventándose otros dioses, llegarán a ser igual a Dios. Esa es la base de todas las doctrinas y de todas las religiones que el ser humano se ha inventado. Desobedecer a Dios porque Dios es un mentiroso. Y decimos, pero ¿cómo así que esta desobediencia? Yo no me he visto que me he muerto. ¿Comprende? Yo no he visto que he muerto. Y encima de eso lo confirma aquí en la Biblia. Adán y Eva comen, pero no mueren, según el concepto de nosotros. ¿Por qué morir es perder la vida? No tener la vida. Y la vida la da Dios. Ellos no perdieron la existencia, es que Dios no les habló, van a desaparecer. Dios les dijo, van a morir, van a perder la vida. Y la mayoría de las personas actuamos como Adán y Eva. Que el Señor dijo que no mienta o que no envidie, pero a mí no me ha pasado nada, estoy tan bien. Yo mentí y no me botaron del trabajo. Si hubiera dicho la verdad, me botan del trabajo, pero yo mentí y no me botaron del trabajo. ¿Cómo es que me va a hacer daño? ¿Comprende? Porque tienen el concepto muy equivocado con referente a lo que Dios está diciendo. Ellos inmediatamente perdieron la vida que Dios les había dado, mas no la existencia. ¿Y saben por qué? Porque el ser humano fue con existencia permanente. Nunca dejaremos de ser humano cada persona. Y ser humano implica esta naturaleza material humana, con esta estructura y con este espíritu humano con que yo fui creado. Sino que este ser humano, esta persona humana sin vida. Eso es muy diferente. Con existencia, sin vida. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de tener vida si tengo la existencia? Puedo hacer casi lo mismo. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Puedo hacer lo mismo. Pero como dice por ahí un salmo, creo que vamos a buscar ese salmo, creo que es... no la veo para acordarme de este salmo. ¿Qué dice al menos para buscar? Al entrar delante de ti, entendí el fin de ellos. Es muy interesante, creo que es escrito por David. No sé si es el 73 o el 72. 73. Salmo 73, 17. Pero lo vamos a leer todo. Por eso yo les digo que una sola pregunta, yo creo que esa sola pregunta nos lleva toda la hora y media de la respuesta. Es que 73. Las preguntas no se pueden contestar así. 17. Pero desde el 73, 1, así leerlo rápido. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Veremos la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura,
logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor, en Dios el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Entonces es de Asaf, otro compositor de salmos, inspirado por el Espíritu Santo. Dice que fue muy duro el comprender eso, comprende, que obedecer al Señor le había traído fatiga, pero que él veía a los desobedientes, que no los veía caer como pollo. Pero él dice, hasta que no entré ante tu presencia y comprendí el fin de ellos. ¿Comprende? Comprendí el fin de ellos. Y él es la envidia. La envidia. Ustedes también Claro. sufren y son Les va mejor que uno. Uno dice, les va mejor que uno. Que se cree menos malo. Que se cree un poquito bueno. Pero eso no se va a quedar así. Así nomás. Es que eso no se va a quedar así. Si nosotros entendiéramos que este Dios está vivo y que este Dios va a resucitar a todo ser humano, y de pronto en algunas situaciones veré discutiendo a los hombres con Dios cara a cara diciéndole que él está equivocado, que eso no es así, que él aprendió yo no sé qué cosas, que él confirmó yo no sé qué cosas, y discutiendo con el Espíritu Santo, y discutiendo con el Señor Jesucristo y el Padre, de lo que les enseñaron, de lo que les dijeron, de lo que comprobaron, mentirosamente, porque no provenía de Dios. Todo lo que no provenga de Dios es mentira. Es mentira. Y más si es con referente a Dios, sí, querida. Bienvenida. Gracias. Y más si es con referente a Dios. Pero ya sigamos leyendo para llegar a la pregunta. Por ahí nos estás teniendo en cuenta el tiempo. Bueno, gracias. Sí, yo también lo tengo que tener. Bueno, entonces sigamos leyendo porque estamos preguntando, pero les estoy dando el contexto de esto, ¿no? Adán y Eva en el mismo momento, ¿qué comieron? Ahora, ¿por qué comieron? ¿Por qué comieron? Porque le creyeron a Satanás que Dios era un mentiroso, y hasta el día de hoy tenemos ese concepto de que Dios nos miente por las cosas que vemos. Por eso leímos el Salmo 73. Al ver uno eso,
uno saca una conclusión falsa. No es por vista, sino por lo que el Señor ha dicho. Y Él va a cumplir cada una de sus palabras. En estos días alguien me decía, bueno, está bien, bien, pero eso está en la Biblia. Y eso lo inspiró el Espíritu Santo a unos escritores. ¿Así? ¿Y si los escritores la adulteraron? Y yo le dije a esta persona, cabía la posibilidad y cabe la posibilidad que los escritores la adulteraran. Pero resulta que el Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo está vivo y es Dios. Y es una persona. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Él no se iba a dar cuenta que le estaban adulterando lo que les estaba inspirando? Inmediatamente lo corregía. O Él se iba a tragar ese sapo. O hacía algo. Tenía que hacer algo. En ese momento. En ese momento. ¿No es? En ese momento. Así como cuando Pues mintieron del valor del precio que estuvimos leyendo en estos días. Ananías. Yo pues reconociendo y creyendo que el Espíritu Santo es Dios y es una persona, porque la persona que no cree eso dice, y yo como tengo la garantía de que si él sí corregía a los escritores. Por eso, entonces no puede hacer esa pregunta. Si no está creyendo que el Espíritu Santo es una persona, no puede hacer esa pregunta. Sí, porque mucha gente... Por eso les insisto, cuando ustedes se aproximan a cualquier texto, tienen que saber quién es el autor. Si yo voy a coger un libro de biología y la persona no tiene idea, el autor no tiene idea de biología, yo me averiguo quién es el autor. Y el autor no tiene idea de biología. ¿Yo cómo voy a leerme ese libro? ¿Yo cómo voy a aprender de biología de alguien que no tenga idea de biología? No estoy hablando de la profesión, sino que no tenga idea de biología. Inmediatamente sabe que ese libro no es el adecuado para yo aprender biología. No es el adecuado. ¿Por qué? Por su autor, que no sabe de biología. Pero si ustedes se acercan a este texto, tienen que preguntarse quién es el autor. Y resulta que el autor está vivo. Y yo les he puesto ejemplo. La editorial que iba a reproducir el libro de 100 años de soledad de García Márquez, la editorial vino y corrigió y le llamó a García Márquez, que estaba vivo en ese momento, llamó al autor y le dijo, García Márquez, Gabo, tienes unos errores ortográficos. Porque él lo escribe en español. Y en español eran unos errores ortográficos. Te los corregimos. Y eso nomás era ponerle la H a unas palabras que él escribió sin H. Era ponerle la H. Y García Márquez, ¿qué les dijo? Me hacen el favor. Así lo escribí intencionalmente, porque no me gusta la H. No me lo corrigen. Al principio se despelucaron los lectores de 100 años de soledad, ¿no? Y aún los del premio Nobel no tuvieron en cuenta eso, porque sabían que un autor decide cómo escribe. Y ellos se enteraron de eso. Y García Márquez dijo, no me lo corrigen, que a mí no me gusta la H, no estoy de acuerdo con la H en el idioma español. Que sea muda. ¿No le gustaba? Y yo no le veo el oficio. Si es muda, no le veo el oficio. ¿Comprende? No le veo el oficio. Ni añade ni quita, entonces no la uso. Y le dijo a la editorial. Y todos los que mandaron a reclamar que a la editorial que dijo, el autor dijo que no podemos hacer nada. Le reconocemos que es una falta de ortografía, pero el autor del texto dijo que no, que lo imprimiéramos así.
como él lo había escrito. ¿Comprende? Vamos en la serpiente. Sigamos rápido que ya nos quedan pocos minutos. Vamos en el 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí da otro para otro estudio, pero sigamos. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó. Es una característica de todos nosotros echarle la culpa al otro. Sí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿con quién esa frase a quién se la están diciendo? La serpiente. Ya sabemos quién es la serpiente, ¿a quién se la están diciendo? Satanás. A Satanás, ya sabemos. Por eso no, ya tenemos que usar. Entonces, esto, y pondré enemistad entre ti, es a Satanás que le están diciendo. Y la mujer, entre la simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer. Y vamos a leer que la simiente de la mujer es Cristo. Entonces, ¿entre quién va a poner la enemistad? ¿Entre quién? Y dice, la simiente tuya, le dice a Satanás, la simiente tuya, lo que sembró Satanás. ¿Qué fue lo que sembró Satanás en Adán y Eva? Simiente es lo que yo siembro que da lugar y crece. El pecado. La muerte, el pecado. El pecado, sembró la mentira, el pecado, la muerte. ¿No es? Pero Se dice que se vean que no está hablando de la iglesia. No está hablando de la iglesia, que es la pregunta. Que si se lo está diciendo a la iglesia. No se lo está diciendo. Aquí no hay asomo de la iglesia. Está hablando con Satanás y le está diciendo a Satanás. No piensen en la serpiente, piensen en Satanás. Ya sabemos que es la serpiente la que está ya hablando, que es Satanás el que está ya hablando. Por eso aquí le dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Entonces, tú acabas de explicar que la simiente de la mujer es, vamos a ver que es Cristo. Vamos. Listo. Y entonces esa enemistad de ese Cristo que dice que enfrenta, es con la mentira. O sea, Cristo con el pecado y con la muerte. Con Satanás, se va a enfrentar con Satanás, con la simiente de la mujer se va a enfrentar con la simiente de Satanás. Es el pecado. Es el pecado, es la vamos a Colosenses y lo podrán entender mejor. ¿No es? Interesante. Que la simiente era el anticristo. Yo también. No, aquí no se está hablando ni de Cristo, ni de la iglesia, ni de nada. ¿No es? Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Sigue. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjense, ahí está diciendo que el Señor Jesucristo es Dios. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal
en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en Ajá, pecado, ¿de qué está hablando? Que estaban muertos en pecado, sigue. y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados Y a las potestades, ¿a quién fue que menciona? ¿Quién exhibió públicamente? O sea, los humilló públicamente. Eso, cuando uno humilla públicamente, y aquí está hablando de una lucha, de una guerra, cuando los humilla públicamente y los exhibe públicamente, cuando esto es en esa época, cuando uno vencía a alguien, lo exhibía públicamente, muchas veces lo cortaba en la cabeza como un triunfo. Como un triunfo. ¿Comprende? O los humillaba, o les quitaba el cabello, o los ponía desnudos, les sacaban los ojos y se burlaban de esa persona que habían vencido, ¿no? Entonces dice que a las potestades públicamente las exhibió. ¿En dónde? Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, entonces figúrense, con la muerte en la cruz el Señor Jesucristo derrotó, lo hirió en la cabeza. Satanás lo hirió a él. ¿Por qué lo hirió a él? Dice que en el calcañar. El cañal era, ya tenemos que remontarnos también a esa época, los uniformes de los soldados. Los uniformes de los soldados tenían cubierta la cabeza, tenían cubierto el pecho, las piernas, el escudo, con todo esto metálico. Pero del pantalón al zapato, a la bota, había un espacio. ¿Comprende? De la sandalia, porque yo era como con falda. Con de hierro, pero había un espacio. ¿Comprende? Y entonces cuando le lanzaban un lanza, porque allá era con lanza y jabalina en esa época, y el tendón, el calcañar es aquí en el tendón del pie, ese soldado no lo mataban, sino que lo que pasa con caía el talón de Aquiles, ¿qué habla? El talón de Aquiles. Deshabilitado. Caía. No podía caminar. No podía caminar, no podía defenderse, no podía. Y encima de eso caía de rodillas. Se iba al piso. ¿Comprende? Entonces, leyendo esto, volvemos al 3. Está hablando con Satanás. ¿Y qué le dice a Satanás? Y creo que antes de eso en Gálatas, vamos a en Gálatas. Comprende que a otra persona, en Gálatas vamos a leer la siguiente. No sé de dónde han sacado esa explicación de qué es la iglesia o que le está hablando. No, la iglesia del Señor Jesucristo es el pueblo del vencedor. Pero no, la iglesia no fue la que venció, estamos con el vencedor. Gálatas 3. Sí. En adelante, hasta el 16. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Sigue. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Sigue. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa,
porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Con Abraham también le dijo que de la simiente, esto mismo que le dijo a Adán, a la serpiente, en el caso de Adán y Eva, ¿no es? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Comprende? A la serpiente le digo, tú lo vas a herir en el calcañar. Le vas a ganar, le vas a ganar. ¿Por qué? Porque para salvarnos el Señor Jesucristo tuvo que morir. Y por eso Él fue herido de muerte. ¿Pero por qué triunfó? Porque resucitó. Satanás sí hirió a la humanidad en la cabeza. En la cabeza. Y al Señor Jesucristo No, en la cabeza. No. Satanás a la humanidad, pero no en la cabeza. Sí, en la cabeza. Mató al Señor Jesucristo. Es una herida de muerte. Él te herirá en la cabeza. Esa. ¿No es? Y tú le dirás en el calcañar. No, Satanás en el calcañar. La cabeza es el Señor Señor Jesucristo. El que aplastó a Satanás, por allá en otra parte dice que lo aplastó. Y el que hiere en el calcañar es Satanás. Con esa Con la muerte. Pero no fue una herida permanente, Ajá. porque el Señor Jesucristo resucitó. Porque, exacto, no fue herida de muerte, pero él resucitó. Él resucitó, comprende. No lo venció, lo humilló al Señor Jesucristo. En la cruz lo humilló. Pero es la persona que con su muerte dio vida, venció. Porque se levantó de ahí, dice que los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Es el único que muriendo triunfa. En eso tenía, no me quisiera relacionarlo, pero en eso tenía el Bolívar, que Bolívar se leía en la Biblia. Cuando Bolívar dijo, si mi muerte contribuye, tranquilo bajo el sepulcro, a la unión de los partidos, tranquilo bajo el sepulcro. Esto era una pregunta, ¿no? Era haciendo referencia a eso, que su muerte contribuyeron para la paz y la unidad. No sé si me aparto un poquito del tema, pero aquí en el 3.5 donde dicen que cuando comieron se abrieron sus ojos, era como si hubiera algo oculto. No tanto que estaba oculto, se dieron cuenta de la verdad y tuvieron miedo. Se dieron cuenta de que Dios les había dicho la verdad, que no les había mentido. Y que ya habían comido y no se habían convertido en Dios. No sabían, al contrario, le tuvieron miedo a Dios. Entendieron, fueron abiertos, la verdad abre los ojos. O sea, cuando ellos comieron, ante esa mentira que les habían dicho de que serían como Dios, conocieron la verdad, que era que no se volverían como Dios. Y que Dios no les había mentido. Y que pasarían de vida a muerte. O sea, ya empezaron a sentir lo que era la muerte. ¿Comprende? Y la primera reacción que les salió fue temor, miedo, se escondieron de Dios. Hasta el día de hoy el ser humano se anda escondiendo de Dios. Pero Dios no lo está buscando sino para salvarlo. El Señor Jesucristo vino para salvar, no a condenar. Todos nacemos condenados. Y la muerte, por ahí venía otra pregunta, ¿qué heredamos? ¿Qué heredamos de nuestros padres? Y nuestros padres, el padre de la humanidad, son Adán y Eva. ¿Qué heredamos? En Romanos, de una vez, aquí le contestamos a la persona que heredamos. Los pecados personales, no tanto. Miren lo que heredamos, este paquete que heredamos. En Romanos 5:12. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Adán todos hemos pecado, porque él es el padre y Adán es el padre de la humanidad.
Entonces todos nosotros nacemos sin vida, porque descendemos del Adán sin vida. Nacemos con existencia, ¿no es? Todos heredamos esta capacidad de pecar, ¿no es? De desobedecer a Dios. Todos nacemos convencidos de que Dios es un mentiroso y que Dios no quiere hacer daño. Todos nacemos con este temor, no con este temor respetuoso, sino con este miedo hacia Dios, y no queremos relacionarnos con este Dios, sino con dioses inventados con nosotros, ¿no es? Todo eso heredamos. Además de esas condiciones de muerte y esa heredada condenación. En Gálatas acabamos de leer que había unos decretos también puestos en la humanidad debido a ese acontecimiento. ¿Cuáles eran esos decretos? Lo que Dios decretó, le dijo al hombre y le dijo a la mujer, ¿no es? Lo que Dios decretó, y decretó muerte, decretó condenación, decretó maldición sobre el hombre. Maldición sobre toda la tierra. Ahí cuando dice, maldito será tú y toda la tierra. Salió un acta de decretos, de normas, de consecuencias, y eso el Señor lo rompió en la cruz. Con su muerte en la cruz rompió ese decreto, anuló, no solamente lo rompió, dice anuló ese decreto. Pero no para todos. Para todos los que crean en él. Para todos los que creamos en él. En este Jesús, Dios hecho hombre. Porque si no es Dios hecho hombre, no sirve. No sirve. Aunque usted crea que murió en una cruz y resucitó, y crea que de boca que resucitó, pero si él resucitó, ese Cristo que resucitó fue el que pudo anular el decreto que había en contra de nosotros, dado por el mismo Dios. Dios Padre. Él es el único que puede romper ese decreto y anular eso con su muerte en su cruz. Por eso siempre les insisto, no sigan adorando a ese Cristo en una cruz. Si Él no resucita, si no está vivo, si usted no se relaciona con el que resucitó, con el que es Dios hecho hombre, muerto en una cruz y resucitado, usted está todavía en muerte. Usted tiene un acta, un decreto contrario a usted, en donde ya se dictó sentencia. El problema es que Él no nos va a condenar. Ya la sentencia, el decreto, la sentencia de condenación ya fue dictada. Eso, como muchas veces les digo, que cuando el papá o la mamá está en la cárcel y la mamá embarazada tiene el niño en la cárcel, nació preso. Por culpa de él, no, porque la mamá está presa. ¿Por qué? ¿Por culpa mía? No, sí, que yo nací condenada. ¿Por qué? Porque nací de un condenado. Yo no recibí vida porque la vida la da Dios, no la da Adán. La existencia la da Adán, pero no la vida. Y Adán sigue pasando existencia, pero no puede pasar vida porque no tiene vida. Y la vida la da Dios. Ahora, son los hijos de alguien que tiene vida. La humanidad no puede pasarle vida al otro, sigue pasando existencia. Esa persona que nace muerto, aunque nazca de personas que están vivos en Cristo. Pero están vivos en Cristo, porque Cristo es la vida. Sino en ellos mismos. Sí, en ellos mismos, no pueden. Por eso no pueden pasar vida. No pueden pasar vida. ¿No ves? Porque la vida no está en ellos, la vida está en Cristo. Y como estamos en Cristo, tenemos la vida. Esa no se pasa por la reproducción humana. Pero ¿por qué si se pasa el pecado? Porque si está en el ser humano el pecado, la muerte. ¿Comprende? Es de lógica. Entonces había una pregunta ahí que ¿qué es lo que heredamos? ¿Y por qué lo heredamos? ¿No es?
Sí, que si los padres, los hijos heredaban los pecados. Claro, los padres, ¿no es? Exacto. Pero nacen pecadores. Inclusive el próximo Y se aprenden de los padres, No, se ya está aprende. respondiendo. Si aprende de los padres, ya es otra cosa. Se Lo más... perfecciona el pecado. ¿Comprende? Pero, o sea, frente a eso no es que si Las consecuencias. un papá tiene un pecado, el hijo también tiene ese mismo pecado. Todos los seres humanos nacemos con la capacidad, De desarrollarlos todos. todos los pecados. Pero de pronto sí hereda de los padres las consecuencias del pecado del padre. No, las vivirá. Como este niño que nace en la cárcel porque su mamá está en la cárcel. Sí, Le las toca consecuencias sí vivir las toca. consecuencias. ¿Comprende? No, como los niños que nacen siendo adictos Adictos, ¿comprende? a alguna droga o con alguna enfermedad heredada por los padres. Ajá. Por ejemplo, esos son consecuencias del pecado, pero no, o sea, digamos Oigan, que tienen las consecuencias. Consecuencias. Y si viven en un ambiente de eso, ¿comprende? El padre es ladrón y yo no he visto a ningún ladrón que sus hijos sean prósperos. Es más que se podría aprender por el contexto. Aprender. Más no porque A desarrollar el papá esos es pecados. ladrón y él está Ya, inevitablemente pues, ya no. condenado. Y también conozco muchas personas que hijos de ladrones que no son ladrones. Tendrán otros pecados, pero no es robo. ¿No es? Varios primos míos, de la familia de mis primos, su papá era contrabandista de alcohol y falsificador de alcohol, y toda su vida vivieron y dependieron de la falsificación de alcohol del papá. ¿Comprende? Que entre otras cosas producía un whisky mejor que el sellado. Pero ninguno de ellos es falsificador ni contrabandista. Y vivieron todo el tiempo. Y además que aprendieron del negocio y todo. Sí, pero ninguno de ellos se fue por ese negocio. Al contrario, le cogieron aversión. Porque también vivieron las consecuencias de llegar la policía, de estar siendo perseguidos, de sobresalto, ¿no es? Otros de pronto les queda gustando, a mis primos ninguno. No, adrenalina. Les gustó esa adrenalina. Sí, es que debe ser tenaz. Y al contrario, le rehuyen a todo lo que sea ilegal. Ahí aprendieron, le rehuyen a todo lo que sea ilegal. ¿No es? Tenemos todavía unos 17 minutos. No sé ¿sí? Sí. Porque me habían dicho que faltaban... ¿no? Bueno, entonces hablemos más de eso y las preguntas de lo que pasó con Adán y Eva y lo que heredamos. Podemos seguir hablando porque otra de las preguntas que íbamos a tratar era de que heredamos a Adán y Eva y que si heredamos los pecados de los padres. Y el Señor tiene una promesa: cada uno pagará por su pecado. Los hijos no pagarán por los pecados de los padres. Cada uno pagará por su pecado, que también es un versículo. Pero vivir las consecuencias no es pagar por no es pagar. Es que si yo vivo, como les acabo de decir, si yo vivo en una casa de ladrones, aunque yo no sea el ladrón, sino mis padres, yo voy a estar en un ambiente de zozobra. Yo voy a estar en un ambiente de ilegalidad. ¿Comprende? Claro. Y entonces, ¿pero por qué se llevan a mi papá? ¿O por qué lo persiguen? Y porque aquí vienen y nos levantan a las 3 de la mañana y todo el mundo asustado y todo el mundo, yo no sé, ¿yo qué culpa tengo? Y lo más seguro es que la policía llega y no se lleva a los muchachitos. Pero el susto, la vergüenza, la vergüenza la sufrirá. Doctora, pero entonces con respecto a esa pregunta de que si los hijos heredan, pues no sé si como todavía hay tiempo, de pronto ampliar más con unos versículos que el oyente ha preguntado con respecto a, con el tema específico donde dice, los hijos no heredarán el pecado de los padres. Y él lo hacía la relación con el versículo donde el hijo de David con Betsabé muere.
que él decía que porque ese bebé tiene que sufrir sí, las consecuencias de ese papá que fue desobediente. Es que no es que el hijo esté sufriendo las consecuencias. El Señor no está castigando al muchachito, está castigando a David. Y para un rey era sumamente importante los hijos, porque aumentaba su poderío, su línea de sucesión, y hasta el día de hoy. Por eso les digo, siempre tienen que mirar el contexto, tanto externo como interno. Entonces el Señor no castigó al muchachito, castigó fue a David, comprende, porque para un rey eso era sumamente importante, línea de sucesión. Ustedes lo ven ahora, ¿por qué se preocupa todos estos reyes de ahora de que sus hijos se casen con una persona de la realeza y que encima tengan hijos? Y que tengan hijos. Ninguno de ellos se puede sustraer a no tener hijos. Tienen que tener hijos. Y allá en el oriente, el rey que con su esposa no tenga hijos, o que él continuamente no tenga hijos, y cambie de esposa y no tenga hijos, y allá es que no tenga hijo varón, porque acá en los otros está la reina Isabel, que es mujer, y subió al trono, comprende. Pero en el oriente muchos de estos reyes tienen que ser los descendientes, para que puedan subir al trono, tienen que ser varones, ¿no? Y entonces a muchas mujeres les han matado, y hasta aquí en nuestras colombianadas, los varones, que ya te sabe que son los que determinan el sexo del bebé, sino que se compra el óvulo. Entonces, si el espermatozoide, entonces matan a las mujeres que porque no les dio un hijo varón, o abandonan a las mujeres porque les dio un hijo, no les dio un hijo varón, no. Y que determina el sexo de la nueva criatura es el varón, no la mujer. Entonces estas matazones que ha habido en otros siglos y en el día de hoy, que porque la mujer no le dio un hijo varón, y se van donde unas mozas que a buscar el hijo varón y se llenan de muchachitas. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con el versículo que estamos hablando? Castigó a David, el castigo fue para David, así como hubiera podido castigar. ¿Por qué no mató a David? ¿Comprende? ¿Por qué no mató a David como castigo? No, él era algo que lo afectara como rey, porque es que el Señor es, para sus castigos, Él es justo. Él es justo. Entonces ese es el primer principio. Él no cometió una injusticia con el bebé. Él dio una sentencia justa a un rey. Es que David no es así cualquiera, era rey. Y un rey puesto por Dios. Y un rey conocido, eminente y poderoso. El David no es ese David de los cantiquitos ahí del rey David. Es un rey poderosísimo, poderosísimo, ¿comprende? Iba a tener un hijo con una mujer que no pertenecía a la dinastía. No sé si me mete en lío, como los chismes de farándula dicen de Lady Di. Iba a tener un hijo, y ella, cuando ascendiera su hijo mayor William, iba a ser la madre reina. E iba a tener un hijo que no pertenecía a la casa real. Dicen los chismes de que ella estaba embarazada de otro. La mataron a ella y al bebé. Pero el objetivo era matarla a ella. Y si estaba embarazada, de hecho mataron al bebé. Pero el castigo era para ella. Para ella. Y no sé si se puede relacionar que, por ejemplo, el Señor dice que... Sino que nosotros a veces decimos qué culpa tenía el bebé. No, lo que se le estaba castigando era a David. Nosotros como también teníamos culpa y heredamos el pecado. Exactamente. Para que los oyentes sepan un poquito de qué estamos hablando, el versículo que el oyente nos hacía referencia era en 2 de Samuel 12:15, y es por la situación de que cuando David mandó a llamar a Betsabé, que su marido estaba en la guerra, que la doctora misma la contó, él se acostó con Betsabé, que era la esposa de Urías, quedó embarazada Betsabé de David, y cuando aquí en el 12:15, donde dice, y Natán regresó a su casa y el Señor hirió al niño,
que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. Entonces ese bebé se enfermó y David duró mucho tiempo orando y rogándole al Señor que no matara a ese bebé y al fin y al cabo... Y no porque el bebé no tuviera la culpa, David sabía que ese era castigo para él. Lo mismo cuando David hizo un censo dudando de que el que le ganaba las batallas era Dios, y entonces mandó a hacer un censo del ejército a ver si se iba a una guerra. Y el Señor mismo le preguntó a David, ¿cuál es el castigo? ¿Te entrego a los hombres? ¿Te entrego a la justicia ordinaria o te castigo yo? Dijo, castígame tú porque tú eres misericordioso. Porque yo sé que eres misericordioso. ¿Y cómo lo castigó Dios? Exacto, no lo eximió del castigo, porque no podría decir, como el hijo eres misericordioso, porque le quitó el castigo. No, tú eres misericordioso. Los Pero hombres era no más desean... suave el castigo. No era más suave, fue muy duro. Sino que en un momento dado Dios tendría misericordia de él. Los hombres no iban a tener misericordia de él. ¿No? Lo iban a torturar. Fue terrible el castigo. El castigo fue que mató a la tercera parte de los siervos del rey. Era disminuirle su reino. Y recuerden que lo que hizo David fue censar a ver si tenía un ejército tan grande como el enemigo con el que iba a enfrentar, para él sentirse ganador y irse seguro. Y entonces el Señor le dijo, ¿por qué desconfiaste de mí? ¿Comprende? Si yo es que gano las batallas, no el ejército. No está en la fuerza de los caballos, no está en la fuerza de los soldados. Tú ganas las batallas porque yo las gano. ¿No es? Y vemos que no fue castigo para el niño cuando después que ya David se casa con Betsabé y le pide perdón al Señor por su pecado y todo lo demás, el Señor escoge como heredero de David a Salomón, que es el hijo de Betsabé. Es el hijo de Betsabé con David, para que le quedara a todo el mundo claro que Dios no había castigado al niño, ni se la había cobrado al niño. Se la cobró a David. ¿No es? Se la cobró a David. ¿No es? Y David sabía eso. ¿No es? Y él pedía misericordia para él. Y él sabía muy bien que iba a morir el niño, porque ese es un castigo para un rey. Ese es un castigo para un rey en esa época, matarle los hijos al rey. Por eso el ejército, cuando se rebeló al Salón, mató al Salón, que se rebeló contra David. ¿Eh? Y más aún, lo mismo hizo David. Dio la orden, no maten al Salón. No maten al Salón. Y mataron al Salón. ¿Comprende? Mataron al Salón. Y David rogó y le rogó y dio la orden, no maten al Salón. El rey dio la orden, no maten al Salón. Mataron al Salón. ¿No es? Entonces él le rogó al Señor, no mates al niño. Pero él sabía, ¿por qué estaba rogando no mates al niño? Antes de que muriera el niño, David estaba rogando que no matara al niño. Para el Señor tenía misericordia. Por eso, pero él sabía que el castigo que iba a recibir es no maten al niño. O sea, él como rey sabía. Que eso es lo que pasaba. Como rey sabía que ese era el castigo. Pero eso muestra claramente que no es heredar no es heredar como tal, sino que sí también es una consecuencia. Es una consecuencia. Su papá era el rey. El que desobedeció fue el rey. Y porque el pecado no sale gratis nunca. No sale gratis. ¿No es? La consecuencia. ¿No es? Entonces, pero no es que Dios se las tuviera, sino que a veces nosotros decimos, pero esa persona inocente. Y todos nosotros nacemos, y nacemos como bebés, muertos, condenados. Nacimos inocentes, no teníamos la culpa. No teníamos la culpa. Es muy diferente. Y nacimos pecadores. ¿No es? Como también cualquier hijo sin tener la culpa, si el papá se arruina, él nace arruinado. Si el papá se arruina, nace arruinado. Si el papá es un trabajador y se muere, este niño recibe una herencia jugosa. La trabajó el papá. Pero si el papá no trabajó y arruinado, también hereda esta situación. Hereda.
No jugosa. No jugosa. Jugosa en pobreza. La situación no jugosa. ¿No? En pobreza. Entonces, no podemos mirar así, ¿comprende? Y nosotros vemos que después no era en contra ni de Betsabé. No era en contra ni de Betsabé. Porque Betsabé tenía que obedecer al rey. Si Betsabé no va, el rey mata a Betsabé. Porque es que la vida de los súbditos, incluyendo la de los hijos, está en manos del rey. En manos del rey. ¿No es? Es de entender, un reino hoy en día está complicado. No, y estoy viendo ahí una serie de los sultanes, ¿comprende? Y desobedecer al rey, que en estos días les iba a decir, desobedecer al rey, es que por eso a veces cuando le decimos al Señor, tú eres mi rey, yo les digo que mantengan la boca callada. Él es rey y es nuestro rey, pero uno decirle, tú eres mi rey y te reconozco como mi rey, desobedecer al rey es traición, es muerte. Todo el que desobedecía a un rey no miraba si era bueno o malo, si era justo o no era justo, lo que el rey ordenaba. Betsabé no se podía sustraer a que el rey la llamó. Si ella dice que no va, la mata. Porque está desobedeciendo, está desconociendo la orden de un rey. Y así es de grave el pecado. Así es de grave el pecado. Porque el Señor Jesucristo, el Padre, son reyes. Y desobedecer, por eso es que la paga del pecado es muerte. En ese sentido, de que es un rey. Y el que desobedece a un rey es muerte. Y vea, y le vuelan la cabeza. Porque es alta traición. Alta traición. Desobedecer a un rey. Y eso no tiene cárcel. Eso no tiene nada. Eso es, córtenle la cabeza. Córtenle la cabeza. ¿No? Ahora mismo, los dos hijos del sultán lo están desobedeciendo. Y entonces le dijeron a ellos, a uno más que al otro que desobedeció más abiertamente, le dijeron, no, y es de la vida real. Y sí, eso es de la vida real. Y entonces le dijeron al rey, usted, su hijo lo está desobedeciendo. Y usted no se puede sustraer a la sentencia que tiene que dictar. A ese príncipe hay que matarlo. Y usted tiene que dar la orden. Ahí está en ese problema. Está en ese problema. ¿Comprende? Usted tiene que dar la orden. Porque se lo desobedeció descaradamente. Y aunque sea su hijo, es un mal ejemplo para el reino. Y está en la norma. El que desobedece alguna orden del rey, muerte. Córtele la cabeza. Tiene que dar la orden de cortar la cabeza. Ahí está ese problema. Y manda a cortarle la cabeza al hijo. Y más, pues le dicen a este sultán, usted es justo. Y si usted es justo, tiene que mandarle a cortar la cabeza. Porque se la va a costar a sus súbditos, si ese también es un súbdito, aunque sea príncipe. Ese con más razón tiene que obedecer. Entonces, eso también tiene implicaciones para los que estamos en Cristo. Porque el Señor Jesucristo es Rey de toda la humanidad, pero todavía más para nosotros. Bueno, ahora sí es tiempo para agradecer a los oyentes, para invitarlos a que nos escriban a las líneas 317-210-0419, 310-436-9254, que nos sigan en las redes sociales como Aprendiendo Biblia, siempre con H en la mitad, en Facebook, en Instagram, en la página web. También que nos cuenten si tienen dudas o preguntas acerca del tema que hablamos hoy, que aunque este programa sea pregrabado, nosotros siempre estamos pendientes y disponibles para responder todas estas dudas o preguntas. Un abrazo para todos, esperamos que pasen un excelente día y que nos puedan seguir en las redes sociales y escribir para cualquier cosa. Chao, chao, y que estén súper bien.